Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, según el lugar de donde nos hagan favor de escucharnos y de vernos. Estamos aquí siguiendo hoy nuestro programa número 4 de nuestra segunda temporada del programa La Historia Prohibida de la Humanidad. Su servidor Manuel Mesa ha tenido el honor de esta gran oportunidad de dirigirme a ustedes, amable público de este planeta que habitamos. Ignoramos realmente hasta dónde llegue la señal, pero creo que lo suficiente, por lo menos en el lado occidental de este país, tenemos evidencias de que llega nuestra señal. Más adelante iremos sabiendo hasta qué alcance tiene nuestro programa. Pero sobre todo va en función del gusto de ustedes, damas y caballeros, que con algún envío, alguna señal, hacer mención del programa, una opinión, es suficiente para que por medio de la emisora central llegue a ustedes. Bueno, dejando a un lado el preámbulo, empezamos, como dije, con este programa número 4 de la segunda temporada, de la historia prohibida de la humanidad. Bueno, queremos decirles que el libro que hemos usado de base, se los he mostrado, pero una vez más, vale la pena. Este libro tiene varias opiniones de varios investigadores, simplemente fue editado por el señor Douglas Kenyon. Y hemos ido escogiendo las secciones, los autores, los investigadores de los temas que vayan acorde con lo que vamos diciendo. Ya en la primera temporada hablamos más que suficiente de la Atlántida, etc. Bueno, pues hoy vamos a hablar del destino, el centro de la galaxia. Hay aquí un comentario de el señor investigador Moira Timms, un autor inglés y egiptólogo, que en 1938 inició sus actividades de investigador, escribir sus libros, pero de este personaje tenemos una opinión del autor realmente de lo que vamos a leer, el centro de la galaxia. Y nos referimos a John Maynard Jenkins, que él cree que el mundo de hoy tiene mucho que aprender de los antiguos. Entonces nos sigue diciendo Moira Timms: los clarines de los antiguos mayas resonan en un baño de sonido chamántico o chamánico excepcional. La enorme cúpula del planetario, como un lente ojo de pez, resplandece con una multitud de estrellas antes del amanecer. Mientras el sol se levanta rompiendo el horizonte artificial, a la izquierda de los espectadores, la música antigua comienza a desvanecerse y se abre una vez más la brecha entre los mundos. Con su manera concentrada y serena, el investigador y escritor estadounidense John Maynard Jenkins, que nació en el 1964 a 2017, da inicio a su presentación y nos informa que, según la antigua cosmología, entiéndase por cosmología la que estudia el universo, su origen y sus leyes, pero en este caso la antigua cosmología maya dice que vivimos en una época de una infrecuente alineación galáctica, en que nuestro sistema solar se alinea con el corazón o centro de la galaxia. Nuestra era es una época de transformación, era. Aquí cabe hablar de Piscis y de Acuario, fijada para el momento final del calendario maya, que terminó en este caso el 21 de diciembre de 2012. Jenkins, experto reconocido internacionalmente en astronomía antigua y en el calendario maya,
habló recientemente sobre su trabajo y su vida. Estoy dedicado a la reconstrucción de cosmologías perdidas, dijo, para desentrañar los hilos enderezados de un paradigma vasto y global ya olvidado. El escritor enfatiza que su trabajo es a la vez una explicación y una celebración de la tradición primordial o filosofía perenne, perdurable, términos que se refieren a las verdades universales que forman el núcleo de las principales religiones y filosofías del mundo que han sobrevivido durante eras. Aquí cabe decir que por miles de años, muchos miles de años. Creo que la raza humana puede crecer espiritualmente si revive la antigua tradición primordial que ha sido enterrada bajo el materialismo del mundo moderno. El trabajo de investigación detectivesco de Jenkins, perspicaz y detallado, sobre los orígenes de esta tradición, ha penetrado los ricos sustratos que yacen bajo el materialismo de nuestros tiempos para descubrir antiguos tesoros ocultos. Entre ellos, el alineamiento de la galaxia como base del calendario maya. De la cosmología védica, o sea, se refiere a los textos sagrados de los hindúes, y de otras tradiciones del viejo mundo, con inclusión del mitraísmo, que es una religión mistérica, o sea, que es un misterio, que se practicó en el Imperio Romano entre los siglos I y IV después de Cristo. La arquitectura sagrada y la geología sagrada de los griegos nos proporcionan los detalles de su reconstrucción progresiva en dos obras innovadoras. Maya, Cosmogénesis 2012, el verdadero significado de la fecha final del calendario maya, y Alineación Galáctica, que habla de la transformación de la conciencia según las tradiciones maya, egipcia y védica, que son los textos sagrados de los hindúes. A mediados de la década de 1990, mientras investigaba la fecha del 2012 para el final del calendario maya, Jenkins descodificó lo que él llama la cosmología galáctica de los antiguos mayas. Se dio cuenta de que estos habían entendido un ciclo de 26,000 años. Ya empezamos con los miles otra vez. Al sintonizar con esta variación estelar, los antiguos mayas llegaron a la inevitable conclusión de que en algún momento, en un futuro lejano para ellos, el sol del solsticio de diciembre se iba a alinear con la Vía Láctea, lo que sería visto como un bulto nuclear. Entre las constelaciones de Sagitario y Escorpión, pronosticó que sucedería esto. Consideraron el centro galáctico como el vientre de la eterna renovación de la Gran Madre Tierra. La Gran Madre Tierra, que es la que habitamos. Y establecieron el momento de esta alineación como la fecha de término de su calendario. En su enfoque, Jenkins se vale de una hábil polinización, que significa transferir, ustedes lo deben de saber, el polen de una flor a otra, lo que permite la formación de frutos y semillas. Estas abejitas tan maravillosas, y muchísima parte de la humanidad terrícola no saben el bien que le hacen a la humanidad estos animalitos. Cruzada de descubrimientos en arqueoastronomía, que es la disciplina que estudia los conocimientos astronómicos de los pueblos antiguos. Iconografía, imágenes artísticas y simbología, y etnografía, que investiga las costumbres y tradiciones de un grupo social, entrelazándonos en una síntesis profundamente coherente. Esto le ha permitido reavivar una visión fragmentada del mundo que él llama multidimensional. No está interesado en la invención de un nuevo sistema, sino en reactivar el antiguo, que gracias a su enfoque galáctico es tan avanzado
que la ciencia moderna apenas lo puede apreciar. Al acceder a los mitos, símbolos, textos y voces, Jenkins declara que es evidente que la tradición primordial es galáctica por naturaleza. El centro de la galaxia es su eje de orientación y la fuente trascendental de la sabiduría que encierra, que ahora parece estar lista para hacer una aparición espectacular en el escenario del alma humana. Vamos a ver más adelante cómo mezcla sabiamente y ciertamente el espíritu con la materia, este señor Jenkins. Los libros recientes de Jenkins dan a conocer una cartografía, o sea, los mapas geográficos, una cartografía astronómica que se conecta de una manera muy significativa con las alineaciones y geodesias, ciencia más antigua que ha cultivado el ser humano. Alineación y geodesias de muchos sitios sagrados, con lo que se revela como un hecho la máxima hermética esotérica de que como es arriba, es abajo. Aquí nos acordamos de Galileo y de muchos otros sabios descubridores que, por cierto, en su tiempo no fueron comprendidos, que hasta la vida les iba a costar, pero el creador de este universo los salvó. Bueno, seguimos. Esto es particularmente cierto en el yacimiento arqueológico de Izapa, en el estado de Chiapas, en el país México. Este es el sitio que nos ofrece el calendario de 2012. Dice, aquí está, codificada en el interior de las esculturas monumentales y la sabiduría maya, acerca de lo que significa la alineación de 2012 para nosotros. Hay 3 grupos de monumentos ceremoniales en Izapa, repito, que están en el estado de Chiapas, que contienen el legado para nuestro tiempo en términos del entendimiento de la cosmología galáctica de los antiguos mayas. Por lo tanto, Jenkins describe al grupo de monumentos que constituyen, allí está la cancha del juego de pelota, como la zona cero de este conocimiento. La cancha es donde jugaban la pelota sin meter las manos. Se jugaba con los hombros, con los antebrazos, si acaso, con las piernas, los muslos, las rodillas, sin meter las manos. Juego de pelota. Pero aquí le da ya un significado a ese juego, ¿no? Que lo descubrió. Dice, ahí está la cancha de juego de pelota como la zona cero de este conocimiento. Los mensajes codificados en el sitio del juego de pelota, los mensajes codificados en el sitio, la cancha, decimos también, el sitio del juego de pelota, son un testimonio del genio de los antiguos observadores del cielo de Izapa. Bueno, seguimos con otra parte, la búsqueda de una visión. Jenkins recuerda que cuando era niño le fascinaban los artilugios, aquellos aparatos de cierta complicación, como recordarán los antiguos juegos, los mecanos, se decía que eran aquellos pedazos de lámina con agujeros y ganchos, que a mí me tocó el tiempo aquel que hacía uno casitas o coches, muchas figuras con aquellos pedazos de lámina perforada. Se llamaba el mecano, M-S-A-N-O, mecano. ¿Sí? Eso era un juego, un artilugio. Bueno, que se usaron entre los adolescentes con ideas constructivas, porque no cualquier chamaco jugaba con esos mecanos, ¿no? Tenía que tener una idea que quería hacer y lo elaboraba, lo armaba. Esa es la realidad. O sea, juegos mecánicos que se usaron entre los adolescentes con ideas constructivas. Y con la ciencia. Me gustaba, dice él, desmantelar y desarmar cosas y también reconstruirlas. Mi héroe era Thomas Edison. Durante la enseñanza secundaria, para los que conocen la educación de Estados Unidos y principalmente, es la llamada high school. Aquí en esta zona es conocida como la enseñanza secundaria, que es 7º, 8º y 9º grado. Comenta Jenkins,
Se le había agotado la ciencia como forma de autoconocimiento y empezó a leer filosofía. Y ello, continúa, me condujo al misticismo oriental. Esto me abrió un camino gnóstico, que es el conocimiento intuitivo de lo divino. Eso se trae. Es como la clase. Todas las personas, los seres humanos, hombres o mujeres, nacen o no nacen con clase. La clase no se hace, la clase se nace. La cultura, la técnica sí se hace por medio del estudio, pero la clase, no importa, la clase social, no me refiero a eso, la clase de la persona, de aquella persona que es caritativa, que es benefactora, etc. A eso se refiere. Una vía de conocimiento interior y empecé a practicar yoga y meditación. Estudié el misticismo tibetano, practiqué el celibato y escribí poesía devocional, aquella que expresa amor y reverencia y conexión espiritual. Estaba tratando de crecer espiritualmente y de liberarme de la pesadilla del materialismo de la clase media que me rodeaba. Y que nos sigue rodeando, permítaseme decirlo. Cuando alcancé la edad de 20 años, era difícil de contener lo que había estado abrigando. Una crisis espiritual interior estaba brotando dentro de mí y partí en una peregrinación que me llevó por todo el sureste de los Estados Unidos. A mí en lo personal me sorprende esto. El sureste de Estados Unidos. ¿Qué hay ahí? Está Dixieland, el corazón de donde surgieron los confederados, que en la guerra civil de los 1800 de Estados Unidos fue más conocida el norte contra el sur. Y el sur, precisamente esta zona, el sureste de Estados Unidos, pues era el alma mater, digamos, con Richmond, que era la capital de este movimiento. Pues es el sureste de Estados Unidos, por eso me sorprendió, porque creo que lo más conocido de esa zona es Nueva Orleans, por ejemplo, ¿no? El carnaval de Nueva Orleans, que está o ya se pasó, o está en este tiempo de febrero. Bueno, mi ermita móvil, dice él, era una camioneta Dodge modelo 1969, donde viví por 7 meses. A medida que mi peregrinación alcanzaba un punto culminante, medité, entoné cánticos y ayuné en diferentes partes a lo largo de la costa del Golfo o en campamentos de parques forestales, el Golfo de México, a eso se refiere, la costa del Golfo de México, o en campamentos de parques forestales en la región noroeste, bueno, de la Florida. La Florida baja, sí, la parte noroeste da precisamente con Dixieland, Tennessee, todos esos estados. Jenkins escribió sobre este periodo de su vida en su obra en 1991, se llamó Mirror in the Sky, un espejo en el cielo. Es la primera vez que he compartido públicamente este aspecto de mi pasado, dice el autor. La peregrinación culminó en forma espontánea con una vigilia de 3 días, mientras pedía a gritos una visión. Pedía a gritos a quién, pues al Creador. Entonaba cantos y rezaba. Fui presa de una crisis en conexión con una fuerza orientadora superior a la que anhelaba servir. En las primeras horas del amanecer, mirando hacia el punto cúspide de Piscis, aquí empezamos, ya con las eras, la era de Piscis. Tuve una revelación mística de la diosa Govinda, que es el protector dual del universo y cuidador y protector de los pastores y de las vacas, dadora de gracia, a la que también llamó la guardiana de la tierra, el propio Jenkins. A su vez dice el autor que la experiencia fue acompañada por lo que se llama en el yoga un aumento del Kundalini, o sea, energía primordial asociada con la transformación y la conciencia. Y sigue, no fue solo un sueño o una visión, sino que experimenté un proceso físico llamado giro diametral, o
o sea, curva cerrada. Curva cerrada. En lo más profundo del ser, o método de flujo contrario, descrito en el libro de inspiración taoísta The Secret of the Golden Flower, el secreto de la flor dorada. Jenkins considera que esa experiencia con la diosa fue la bendición que le concedió la misión de ir hacia los mayas, un camino que ahora recorre al servicio de la Gran Madre Tierra y su sabiduría perenne, o sea, perdura esta de la Madre Tierra, obviamente. Esta experiencia le abrió el camino, él dice, me abrió el camino del conocimiento. Y sigue diciendo, menos de una semana después de aquella visión, conocí a la persona que me animó a viajar a México y conocer a los mayas. También por ese tiempo me encontraba leyendo lo que hoy en día es un clásico, Mexico Mystic, la mística de México, del escritor estadounidense de textos literarios Frank Waters, que nació este señor Waters en 1902 y terminó en 1995. Más de 20 años después, hoy Jenkins declara que la conexión con la fuerza original que lo guía sigue actuando dentro de mí para que pueda ser el vocero de la filosofía perenne, o otra vez perdurable. Sin embargo, mantener el equilibrio entre tal llamado y las exigencias de ganarse la vida y pagar las cuentas ha sido desalentador en ciertos momentos. Pues sí, aquí nada más agrego que hay que trabajar, a menos que tenga uno un capital, o sea, uno hijo de familia rica, o como decimos acá, que se saque la lotería, pues hay que trabajar, es lo que aquí dice él. Aquí tenemos modo de explicar un poco con esta reseña que estamos haciendo. Aquí ya Jenkins empezó a tocar algo muy importante que se dice materia y espíritu. Con lo que dijo hace un momento y va a decir más adelante, viene perfectamente enclavado el historiador que ya en programas anteriores hablamos, el gran historiador alemán Oswald Spengler, cuando habla de la decadencia de Occidente. Hace un momento dice de la clase media que me abraza, que me envuelve, y yo agregué, y que sigue envolviéndonos, ¿sí? Esas clases sociales que en mi tiempo eran los pobres, la clase media, y había dos clases de clase media, pues una arriba del otro y la rica. Eso era. Con el tiempo se volvió, en mucho tiempo, los pobres y los ricos. Y le llamaban rico a aquella clase media. Esas divisiones sociales, económicas, han perjudicado mucho a la humanidad, mucho, por lo menos en Occidente. Y Oswald Spengler, que es el que acabo de mencionar, en su gran obra de 1913, habla de la decadencia de Occidente, que es lo que vino desde los tiempos de este hombre, y lo menciona. Bueno, sigamos con la siguiente lectura, que lleva de título El pensamiento y el conocimiento. En sus libros más recientes, las inclinaciones místicas de Jenkins no se hacen tan presentes, sino que sin negar las verdades espirituales más profundas, son académicamente más rigurosas y muy bien documentadas. Desde su punto de vista, el intelecto no es incompatible con la espiritualidad, para nada. Al principio de mis investigaciones, cuando mis escritos iban de hacer poemas y componer canciones, hasta la investigación de temas reales, sentí que era de suma importancia ser claro y conciso en mis hallazgos. Sobre todo porque el materialismo espiritual de las publicaciones de la nueva era parecía diluir la pureza prístina, o sea, estado de pureza o santidad ideal, sin contaminación ni alteraciones. Esa es la pureza prístina de las verdades universales con las que dicho materialismo entraba en contacto. El mencionado anteriormente Oswald Spengler tiene dos fórmulas, o ecuaciones, o como lo quieran ver. Él dijo que la cultura
es el espíritu sobre la técnica. Y por otro lado, dice que la civilización es al revés, es la técnica sobre el espíritu. Entonces tiene mucho sentido esto. Se extraían metáforas de la cultura moderna y profana y se acuñaban nuevas terminologías como verdades eternas. Se estaba dando una distorsión de la sabiduría antigua. Así es que decidí poner mi intelecto racional al servicio del intelecto superior, es decir, el del corazón. El corazón es realmente superior al cerebro. Yo diría que el cerebro por sí mismo es el motor generador de la materia, pero el corazón, he escuchado a varias gentes, aún médicos, que también tienen su cerebro. Bueno, si así lo queremos entender, o vamos a entenderlo en otra forma, que el corazón tiene una conciencia propia que nos da impulso, y esos latidos, que desde que nacemos hasta que terminamos, trabaja, pues yo diría que trabaja más que el cerebro, aunque en el cerebro tenemos el consciente y el subconsciente. Cuando estamos dormidos, el consciente descansa, pero el subconsciente, o sea, la psique, no descansa. De ahí vienen los sueños, que los psicólogos, los psiquiatras, ambos, el psicólogo es el técnico, con todo respeto lo digo, es el técnico, y el psiquiatra es el médico, ¿sí? Que es el que administra medicinas, etc. Entonces aquí, pues el corazón es el que más trabaja. Y por eso dice, es realmente superior al cerebro. Yo estoy dando una explicación, pues, muy personal, pero no es invento mío. Lo he leído y lo he escuchado de gente que sabe de esto. Con este enfoque, la obra de Jenkins es un ejemplo de la capacidad de ir más allá de la astronomía y aventurarse de manera más profunda en la metafísica de la transformación espiritual que nos espera cuando nos acercamos a los umbrales galácticos, que es la herramienta del autoconocimiento. La puerta de la galaxia y su significado para nuestra época es el tema central de la obra Alineación Galáctica. A medida que nos acercamos a la fecha final del calendario maya en 2012, así lo dijo Jenkins, queda claro que el conocimiento expuesto en muchos de los textos de sabiduría del mundo con respecto al final de la era actual han sido unificados e interpretados sólidamente en este libro de Jenkins. De acuerdo con sus hallazgos, el último de los 4 ciclos de tiempo hindú, denominado Yuga, o sea, era o periodo de tiempo en la cosmología hindú, repito, Yuga, con Y, converge, o sea, coincide sincrónicamente con la fecha final del calendario maya y de la era de Piscis, era del equilibrio y la armonía. Pues aquí otra vez rapidito les digo, Piscis fue la era, me atrevo a decir, del oscurantismo, de la maldad, del mal. Por eso Jesús el Cristo nació casi al principio de la era de Piscis, para contrarrestar aquella mala energía, ¿sí? Sin embargo, vemos lo que ha pasado, que pues no logró Jesús, o Jesucristo como lo conocen varios, no logró pues cambiar la mentalidad del ser humano. Pero ya entró Acuario, ¿verdad? Entonces, el milenarismo cristiano, que se enfocó en el año 2000, cambio de siglo, también es sorprendente afín a la alineación galáctica. O sea, el propio año 2012 era un momento astronómicamente bien definido en el que el sol del solsticio de invierno se alinearía con el centro de la Vía Láctea. Jenkins se refiere a la obra del filósofo galáctico estadounidense Oliver Reiser, que nació en el 895 y terminó como dicen los americanos, pass away en 1974, para ofrecer una interpretación de cómo quedarán alineados los astros de nuestro sistema solar
y el plano galáctico y, en consecuencia, qué efectos podrían darse para la vida y la conciencia en la Tierra. La pregunta inevitable que surge es, ¿acaso un cambio en nuestra relación con el universo tiene algún significado? Una meditación anticipada sobre dicha interrogante es desarrollada a la cabalidad en la obra de Jenkins, Alineación Galáctica. Pero insiste en que la base para una respuesta a esta cuestión es que lo que está sucediendo en estos momentos es el centro de atención de muchísimos sistemas y filosofías, por no decir religiones, antiguas, en prácticamente todas las tradiciones del mundo. Si nuestra civilización, incluyendo a sus líderes científicos y religiosos, se rehúsa, fíjense, si nuestra civilización, que es la de la occidental, incluyendo a sus líderes científicos y religiosos, se rehúsa a aceptar el significado de este suceso, entonces nos encontraremos solos y ajenos a las tradiciones del mundo que lo tomaron muy en serio. Aquí, ¿qué nos dice? Que se va a dividir o está dividido. Y no sé por qué se me viene ahorita a la mente los que hayan leído la Biblia, otros textos sagrados, digamos, de aquellos 144,000 elegidos, que hay quien ha dicho que fueron los 12 apóstoles multiplicados por 12, etc. Yo nada más puedo decir, bueno, serán 144 más o menos, pero serán varios miles de gente, de seres que han logrado una espiritualidad verdadera y una vibración, que es energía. Los demás, pues, solo el Creador lo sabe. Entonces, Jocelyn Godwin, de Kelmscott, Australia, en el 1945, era profesor de la Universidad Colgate. Qué curioso. Colgate en este país y en Estados Unidos es la marca de un jabón, de la compañía, ¿no? Y autor de obras de temas esotéricos, aprecia el valor de explorar el ciclo de 26,000 años, donde la alineación galáctica es el evento de culminación por su significado. Godwin dice que John Maynard Jenkins es una de las voces más universales y eruditas dentro del creciente grupo de teóricos del centro galáctico. Al enmarcar el asunto dentro del contexto de la tradición primordial, eleva la cuestión a un nivel inédito de seriedad y reafirmación. Jenkins insiste en que su trabajo no promueve un nuevo sistema o modelo, sino que ofrece una reconstrucción del conocimiento perdido. El autor agrega que en retrospectiva su búsqueda parece haber sido guiada por la inspiración inicial de su contacto original con la diosa de la tierra. Tiene la impresión de como si los hilos hubieran sido manejados por detrás del escenario. Fíjense, tiene la impresión el autor Jenkins de como si los hilos, o sea, refiriéndose a los seres humanos, como si los hilos hubieran sido manejados por detrás del escenario. Entonces yo aquí se me ocurrió poner títeres. Los títeres detrás del escenario y después del telón, obviamente, cuando se abre, son manejados, ¿no? Y a eso se refiere él. Hubieran sido manejados por detrás del escenario, o sea, como títeres, para ayudarlo a dar a conocer su obra, que en última instancia tiene que ver con el renacimiento del mundo. Renacimiento del mundo, que con el respeto de cualquier idea se está dando. Se está dando. El renacimiento se está... Así como en la Edad Media se habla del renacimiento, pues ahora también. ¿Cuántos son más o menos? ¿Qué serán? 600 años, etcétera. El renacimiento. Pues ahora se está volviendo a dar. ¿Le parece increíblemente triste la enorme cantidad de ignorancia? Ya lo hemos dicho en otro programa. Y desinformación que está circulando. Y lo que más anhela es que su trabajo sea una fuente de inspiración para ayudar a la gente a entender con mayor profundidad las antiguas enseñanzas sobre el proceso de la transformación humana. Caray, esto lo dice todo.
lo dice todo. Y lo que dijo Spengler, la decadencia de Occidente. Vamos en decadencia. Acabo de estar en el país vecino del norte y caray, es alarmante ver a la juventud actual drogándose en las calles, vistiendo en una forma ridícula. Ya no digamos exhibicionista, ridícula. No va. ¿Cómo andar? Sin ser pordioseros, que el pordiosero anda mal vestido y con harapos por su condición económica y social, pero muchachos de universidades, jóvenes, hombres y mujeres, vestidos en lo que decimos aquí, fachas, pues es inaceptable nada más. Eso es decadencia, eso es falta de respeto a uno mismo. Aquellos tiempos que se usaba saco, la corbata, las damas, o vestido largo, según las épocas. Entonces se acabó, pero parece ser que está renaciendo, está renaciendo. Bueno, habla del comienzo está cerca, el comienzo está cerca, lo repito. En muchas de las principales culturas del mundo de la antigüedad, el núcleo de la Vía Láctea como galaxia era concebido como el vientre de la gran Madre Tierra, diosa, fuente y centro de los mundos, manifiestos y vía primordial de renovación al final de un capítulo histórico. Para la cultura maya, el centro de la galaxia era un punto de partida o lugar de nacimiento. Es decir, aquí terminó y de aquí sigue, que es Acuario. Debido a ello, la vivencia original de renacimiento experimentada por Jenkins con la diosa dadora de gracia, es especialmente significativa en el sentido de que lo adentró muy directamente en una obra, que le ha revelado plenamente toda la estructura mítica, o sea, forma de pensar en orientaciones, numeraciones o trayectos, que rodea el tiempo astronómico relacionado con el año 2012, cuando renacerá el Sol en el vientre de la Gran Madre, al centro de la Vía Láctea. Está fantástico, piénsenlo. Jenkins destaca la importancia de entender que 2012 indica un proceso de alineación y que ninguna expectativa debería centrarse en una fecha exacta. Sin embargo, 2012 se ha instalado en la conciencia popular y puede considerarse que es el final de un gran año de precesión, la muerte de lo viejo y el nacimiento de lo nuevo. Bellísimo esta frase. Tal como el ciclo de los días, el mes lunar o el año solar, nuestro periplo, viaje o recorrido de precesión alrededor de la gran rueda del zodiaco, que entramos ya, es el periodo de gestación de 26,000 años. Yo sabía que anda por ahí por 2,000 y pico de años terrestres, ¿no? Pero bueno, los mayas sabían interpretar. 26,000 años de la humanidad y su hora de propósito es la creación de nueva vida, ¿sí? Pero siempre existe la posibilidad de un accidente o un desastre si el todo no está en armonía con la fuerza y la magnitud del rito de transición conocido como nacimiento. La resistencia en lugar de aceptación puede llevar a resultados divergentes contrarios. De forma natural, emanan las preguntas acerca de lo que Jenkins ve en el horizonte de hoy, a lo que fue el 2012. Facilita el camino mediante esta afirmación. Puede que sea impopular lo que voy a decir, pero es la verdad. Nos dice, el verdadero objetivo del 2012 de los mayas no tiene que ver con el propio 2012, sino con un cambio orientado a los procesos. Se trata de una puerta abierta, una zona de oportunidad única en el ciclo de la precesión para armonizarnos con el origen galáctico de la vida. Aclara que existen fuerzas que ya se han puesto en marcha para impulsarnos gracias a un crisol, el cual es un recipiente que se utiliza para en su interior calentar a temperaturas muy altas. Aquí entra lo que agregamos como quinta dimensión, ¿sí? Se habla que por muchísimos años
la humanidad logró llegar a tercera dimensión. Ya estacionó, pero ha venido una serie de eventos que aquellos que ya dije, con una espiritualidad y con una frecuencia suficiente, han subido y han llegado a lo que se llama quinta dimensión y más. El detalle aleccionador y profundo es que hemos sido llamados a crear, nutrir y ayudar a desarrollar algo que no florecerá hasta mucho tiempo después que nosotros como individuos hayamos desaparecido. Le decía yo a alguien que me ayuda a teclear todo esto. Decía, pues yo le pido al Creador que chance que me deje ver algo trascendental que son los llamados ovnis, que ya por lo menos en esta latitud se están dejando ver más. Aquí dije el otro día, hablé de la Peña de Bernal, los casos, que serán 50 kilómetros de distancia hacia el norte, está el epicentro de este país, que es la Peña de Bernal. Ahí se han visto de mucho tiempo naves que salen del lado poniente de la peña. Pues recientemente tengo noticias que están bajando, dejándose ver en las luces más grandes y que están bajando aún en las casas, lo que les ha dado por llamar ahora drones, exacto. Pero hay de todo tipo de drones. Entonces, los que lanzan misiles, lanzan municiones o los que dan luz. Bueno, la cadena vital de la humanidad en general está en juego. Jenkins nos recuerda la enseñanza de los indígenas norteamericanos, los llamados piel rojas, y de muchas tribus, de tener en cuenta lo sucedido en 7 generaciones anteriores para tomar decisiones sabias y sugiere que tal debería ser nuestra máxima orientadora. Bueno, con respeto debido, yo no estoy de acuerdo que 7 generaciones. Quizá las tribus, los pies rojas, hayan tenido esta creencia y todo, pero hay libros, no lo traje hoy, pero hay un doctor, Maxwell, no me acuerdo, que da testimonio de experimentos, por decirlo así, por curaciones que ha hecho precisamente en la Florida, en Miami concretamente, un hospital que se llama el Monte Sinaí, donde un psiquiatra, con ayuda de su esposa, una psicóloga, llegó a tratar a una mujer, una dama, y le contaron, en hipnosis, le contaron todos los lugares que hablaba, dónde estaba, lo que había hecho. Y llegaron a concretar todas estas manifestaciones de esta persona, llegaron a más de 160, que se llama encarnaciones. Y eso es científico. Aquí no hablamos de filosofías, de nada. En cuanto a la fecha de 2012, en sí misma la obra Alineación Galáctica apunta su brújula no hacia un suceso de causa y efecto, sino un proceso superior de transformación espiritual, que puede ser intenso y difícil. Si la fecha de 2012 significa algo específico para la tradición maya, es muy probable que sea una fecha de reunión, de unificación, ¿sí?, de hermandad. Y 2012 se yergue, se levanta como la fecha de término de la era del mundo. Una verdad arraigada profundamente en la leyenda maya de la creación. Las mentes brillantes de Mesoamérica, que entretejieron la mitología, la organización política, la religión y la astronomía en todo ser coherente, seguramente querían que los mayas de la era moderna entendieran e hicieran valer la grandeza de los logros de sus antepasados. Y no, ustedes van por esa región que ya dije la vez pasada, o la antepasada, sureste, hablé del Cuerno de la Abundancia, que es México, etc. Si van a esa zona, que hay una población maya muy amplia, pues se dan cuenta que no son iguales. Entonces me atrevo a decir que aquellos mayas que existieron en ese tiempo fueron enseñados por alguien y después
fueron llevados por ese alguien, porque desaparecieron. Simplemente desaparecieron, como los olmecas también desaparecieron. Bueno, la grandeza de los logros de sus antepasados. En el libro Alineación Galáctica, Jenkins explora cómo la alineación de la Tierra con la galaxia es una doctrina central en todas las tradiciones a nivel global. Considera que tal concepto aparece en las tradiciones del mitraísmo, que es la religión mistérica, del misterio, que se practicó en el Imperio Romano entre los siglos I y IV después de Cristo. Ya lo mencionamos al inicio. La astronomía védica, que es el sistema de observación del cosmos que se basa en los textos sagrados védicos de la India, la doctrina de los yugas, eras de la humanidad, la astrología islámica, la geografía sagrada europea, la arquitectura religiosa cristiana de la Edad Media y diversas tradiciones herméticas que no se pueden comprender. Y dice, para mí, esto significa que la sabiduría maya sobre la alineación galáctica en 2012 está muy al centro de la espiritualidad occidental. Y puede unificar, hermanar, amarrar tradiciones que en lo superficial parecen ser muy diferentes. En lo superficial, pero en lo espiritual es otra cosa. O sea, lo superficial es lo material, ¿no? La pregunta que sigue es, ¿cuál cree Jenkins que será la esencia de su tarea y hacia dónde será su próximo paso? La sabiduría superior es lo que me condujo a estas áreas de investigación y fue aquella visión de 1985 y mi labor que en la simbología del árbol de la vida, el arquetipo de renovación y sabiduría de la Gran Madre, es un motivo recurrente que asoma en casi todos mis libros, incluso cuando no haya sido la intención desde el principio. Y termina diciendo, sobre todo, el eje de la obra es la sanación, la renovación y la apertura de una pequeña puerta al final del tiempo que conduzca a un nuevo mundo, un ciclo renovado en el acontecer de la humanidad. Bueno, pues aquí nos está diciendo muy claramente esta obra, que o cambiamos o cambiamos. Estamos viviendo en este tiempo, quizá, espero que nos estén escuchando personas que viven en aquellas latitudes, me refiero a la Palestina, concretamente, y me refiero a la antigua URSS, ¿sí? Esa guerra que se va a saber el por qué, se va a saber, que según entendido que ya el señor que la maneja, que es un caso de ese individuo, allá el creador lo juzgará, ya firmó la paz. Recuerden que los medios del mundo, por lo menos los no sé si decir digitales o electrónicos, están controlados por el llamado estado profundo. Pero ya va a llegar el momento en breve que una cadena, pues universal, no, está mal dicho, mundial, dé a saber la verdad o las verdades de la verdad. Eso está dicho para los que crean en la Biblia, que creen en esos libros sagrados, ortodoxos, como sea, lo dice. Entonces, hemos cumplido el día de hoy con esta parte de esta historia prohibida, por eso se llama prohibida de la humanidad. Soy Manuel Mesa, servidor, les agradezco su atención, les pido su paciencia y su prudencia que han tenido y nos vemos la próxima. Gracias.